Ahora continuamos a actualizar el estudiante, ¿sí? Ya hicimos el registrar, ya estamos listando en una tabla los estudiantes que existen en nuestra base de datos. Entonces vamos a actualizar el estudiante. Ya como hicimos el formulario del registrar, este formulario nos va a servir para poder reutilizar el código para poder actualizarlo. Entonces nos va a resultar muy sencillo poder hacerlo. Entonces cuando presione acá el botón editar, lo que va a hacer es llamar el método actualizar, el método editar, si no estoy mal lo llamamos, y lo que va a hacer es abrir el modal y dependiendo de cuando abra el modal, nosotros le enviamos a ese modal un ID, que es el componente que creamos llamado guardar estudiantes, le enviamos el ID y cuando él detecte que tiene un ID es porque está actualizando y hace las respectivas particularidades que tenga. Entonces, vamos a entrar al componente de gestionar estudiantes. Vamos a mirar el HTML. Si recordamos este botón editar, eh, llama el método editar que tenemos el TypeScript. Revisamos el método editar y ese método editar en este momento no está haciendo nada. Entonces, este método lo que va a hacer es hacer uso de este mismo método modal nuevo estudiante, ¿sí? Hasta podríamos mejor, ya que lo estoy viendo, este método no haría falta editar estudiantes, sino que el mismo que creamos acá, modal nuevo estudiante, podemos ponerlo aquí, modal nuevo estudiante, y le enviamos el ID porque está recibiendo un parámetro ID. Y lo que hacemos es también abrir ese formulario, pero entonces ya le enviamos una data por dentro. Entonces aquí hay un atributo llamado data y por dentro nosotros le podemos enviar esta ID. Entonces vamos a decirle ID es igual al ID que recibe en parámetro. Entonces cuando presione de editar, llama al método modal nuevo estudiante, le envía el ID y ese ID se lo envía al componente guardar estudiante, que es el modal que abre cuando presiona el editar y el registrar también. Se reutiliza ese componente. Entonces le enviamos ID y ese ID lo podemos recibir en el otro componente. Entonces con esto ya estamos enviándole el ID del componente. Vamos a guardar un momento. Vamos ahorita a revisar el componente guardar estudiantes. Vamos a revisar el TypeScript y vamos a verificar primero que esté llegando ese ID. ¿Sí? Entonces para poder recibir ese ID necesitamos mirar la documentación de el dialog del Angular Material. Vamos a buscar la documentación. Por acá él nos dice el data. Listo. Entonces aquí para poder recibir el valor que nos enviaron desde otro componente cuando abrió el modal, necesitamos inyectar esto en nuestro componente que se está abriendo. Entonces, el componente que se está abriendo como modal es el guardar a estudiante, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos hacer es acá inyectar este data, que es el que enviamos desde el otro lado. Vamos a importar ese mat dialog data de Angular Material Dialog. Vamos a importar esto del Angular Core. Y listo, entonces este data es toda la información que nos están enviando desde el otro componente, este que enviamos acá, este data. Si nosotros quisiéramos enviarle más información, se la enviamos aquí. Vamos a enviarle solamente el ID. ¿Sí? Entonces, acá ya recibimos el data y vamos simplemente a imprimir en consola ese data.id para verificar a ver si trae valor o no trae valor. Entonces, this.data, que le falta el this, vamos a guardarlo y vamos a verificar que lo que está haciendo, vamos a revisar la consola. Cuando abre el nuevo estudiante, abre el mismo componente, está en cero. Abre el componente, está en cero, abre el componente, está en cero. Ahí está registrando. Pero cuando está editando, vea, ahí pone el ID, pero de ese estudiante. Este estudiante tiene el ID 1, este estudiante tiene el ID 4, este estudiante tiene el ID 5. Entonces, con base a este ID, ya nosotros podemos validar cuándo está registrando y cuándo está actualizando. Entonces, vamos a hacer el código ya respectivo para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quitamos acá este console log y vamos a hacer primero algo. Vamos a abrir el HTML de ese componente de guardar estudiantes y el título todavía va a seguir apareciendo registrar estudiante cuando abrimos un nuevo y cuando editamos sigue apareciendo el mismo nombre del título y el mismo nombre del botón. Entonces vamos a validar eso. Entonces, ¿de qué manera lo validamos? Entonces vamos a hacerle un ng if
acá y vamos a decirle que cuando data, que la data es el que está acá en el TypeScript, cuando la data.id sea igual a 0, entonces me aparezca este título registrado de estudiante. Si no, entonces cuando la data sea diferente a 0, entonces me va a aparecer es actualizar estudiante. Y esa misma validación la vamos a hacer aquí abajo en el botón. Entonces, el registrar, este nombre registrar, me va a aparecer. Entonces, cuando la data, entonces, un ngIf acá. Cuando la data sea igual a 0, me va a aparecer registrar. Pero cuando la data sea diferente a 0, entonces me va a aparecer actualizar. ¿Listo? Entonces, ya de esa manera, digamos, podemos mostrarle al usuario cuando está editando y cuando está actualizando. Así no se confunde porque sí, siempre estaba apareciendo registrar. Entonces, vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo y vamos a revisar. Cuando está entrando a registrar, aparece el título registrar estudiante y el botón registrar. Pero entonces, si ya ahorita entramos a editar, nos aparece el título actualizar estudiante y nos aparece el botón actualizar. Vamos a cambiar el nombre del color. El de la clase para que cambie de color. Vamos a ponerle una primary para que aparezca en azul. Para que aparezca mejor el botón en azul. Registrar estudiante, aparece en color verde el botón registrar. Y cuando está editando, aparece el título actualizar estudiante, pero aparece el botón en color azul y con la letra actualizar. Entonces, ya esto ya lo estamos validando en el lado ya del usuario, en el HTML. Ahorita vamos a hacer ya la lógica como tal, la funcional. Entonces, como este mismo formulario que nos aparece acá nos va a servir para reutilizar ese código, entonces lo que vamos a hacer es un método aquí. Vamos a hacer un método que se llame cargar datos, cargar estudiante, o bueno, sí, mejor cargar datos edición. Entonces, este cargar datos de edición, lo que nos va a servir es cuando detecte que hay un ID, ¿sí? Entonces él va a consultar, va a consultar la información de ese estudiante. Entonces agarra el ID y hace la petición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, cuando this.data.id sea diferente de 0, entonces lo que va a hacer es esto, va a ser usar el servicio del servicio estudiante, el método listar por ID, vamos a enviarle el ID, this.data.id, se va a suscribir para que envíe la petición. Si genera un error, vamos a mostrar el error. Entonces, ha ocurrido un error al listar el ID del estudiante. Y si no genera ningún error, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, como ya aquí agarramos el ID y vamos a consultar el estudiante, este res es un objeto de tipo estudiante. Ve, acá accedemos a los atributos del estudiante. Es un objeto, solo uno, porque es un ID. Estamos buscando solamente un estudiante porque estamos actualizando solo una persona. Entonces, como ya tenemos los valores de cuál es la información del estudiante en base de datos, entonces lo que hacemos es enviarle a cada uno de estos campos, enviarle la información que tiene para que cuando abra acá el modal editar, de una vez se carguen los datos que tenga la persona, ¿sí? Porque si presionan acá, uno cuando edita quiere saber qué es lo que hay ahí y qué es lo que va a modificar. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando haga la petición correctamente, entonces accedemos a forEstudiante.setValue, a decirle que le dé los valores a cada uno de los campos de nuestro formulario. Recordemos los formularios que tenemos acá, tenemos estos campos. Tipo de identificación, número de identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento y ID tipo de sangre. Entonces, esto nos sirve, ¿sí? Entonces, vamos a copiarnos un momento de este. No va a ser igual, pero vamos a copiar porque sabemos que son estas cantidades. Vamos a eliminar esto. A eliminar esto. Vamos a dejar esto null. Un momentico. Eliminar esto. Eliminar también esto. Y ahorita lo que vamos a hacer es darle ya los valores. Entonces, como está listando por ID, acá en el res tenemos la información del estudiante. Entonces, vamos a decirle, el tipo de identificación que tiene es res.tipo de identificación y lo que él necesita es el ID para que lo seleccione automáticamente. Luego, el número de identificación, res.número de identificación.
de una vez le pone el valor al campo y en el input de una vez aparece el res.nombre, el res.apellido y el res.fecha de nacimiento. Esta fecha de nacimiento tiene algo en particular. Necesitamos agregarle esto. Necesitamos concatenarle algo para un problema que tiene esas fechas. Toca agregarle aquí la fecha y acá le agregamos la hora 0000 para que detecte la misma hora del día por un tema de un boot que ocurre con las fechas aquí en JavaScript. Listo. Y el tipo de sangre, le decimos res.tipo de sangre .id. Listo. Entonces, cuando entre al editar, él va a hacer la petición a buscar ese ID, qué información trae ese ID, ese estudiante que está editando, y la pone de una vez en los valores, en el formulario. Le pone el tipo de identificación, número de identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento y el tipo de sangre. Entonces, cuando ya haga eso, cuando entre, vamos a poner este método cuando entra el componente, this.cargar datos de edición, y vamos a cargarlo. Entonces, ya con eso cargarían los datos. Vamos a guardarlo. Vamos a registrar uno. Ahí está todo bien, todo igual. Pero entonces cuando editamos, ¿sí ve? De una vez cargó de una vez la información que, que tiene ese personaje. Entonces editamos. Ahí está cargando la información, pero vemos que ahí no está cargando la fecha. Vamos a revisar qué pasa con la fecha. ¿Qué es lo que pasa con esa fecha? Aquí hace falta agregarle un new date. Y en este new date, ahí sí le enviamos este string, todo este string que estamos concatenando aquí, ¿sí? Y ya ese new date de una vez nos agrega la fecha a ese input. Entonces vamos a revisarlo, vamos a editarlo. Listo. Entonces acá ya no está apareciendo. Si yo vengo a editar acá Jorge, entonces editamos, me está apareciendo la información de Jorge, que tiene esa cédula, que tiene ese número, ese nombre, ese apellido, esa fecha de nacimiento y es tipo de sangre positivo. Si accedemos, por ejemplo, a este Pepito Sánchez, a editarlo, me aparece la información de Pepito, obviamente, solamente la de él. Entonces, número, nombre, apellido, la fecha de nacimiento y el tipo de sangre en específico. Listo, entonces ya está cargando la información. Hace falta es que actualice. En este momento no va a estar actualizando, va a estar intentando registrar. Entonces vamos a hacer el método para que actualice. Entonces, como el botón de aquí, que se llama registrar y actualizar, acceden al mismo método guardar, entonces vamos al método guardar, vamos a este método guardar, y ese método guardar ya de una vez recoge los valores que hay en los campos. Entonces, estos valores ya nos sirven, ya lo podemos reutilizar. Entonces, lo que podemos hacer aquí es simplemente validarlo. Entonces podemos decir esto, que si el tis.data.id, si hay un ID, o sea, si está editando, entonces al estudiante.id, digo, this.estudiante no es estudiante porque estamos accediendo a este objeto interno, estudiante.id es igual a tis.data.id. Entonces, cuando esté editando, o sea, cuando tenga un ID, o sea, cuando sea diferente de 0, cuando tenga un ID, entonces le agrega el ID al objeto y cuando ya agrega una vez el ID al objeto, entonces haga uso mejor del método actualizar que vamos a crear ahora y le envía el objeto estudiante. Pero si no, entonces use el método registrar. ¿Listo? Falta hacer este método. Vamos a crear ese método actualizar, private actualizar, y sería lo mismo que creamos acá en registrar. Nos podemos copiar si quiere. Nos podemos copiar y simplemente accede al servicio actualizar. Le enviamos también el objeto porque funciona de la misma manera. Acá pedimos un objeto estudiante de tipo estudiante. Acá vamos a decirle que ha sido actualizado el estudiante. Vamos a cerrar el modal y ha ocurrido un error al actualizar. Simplemente cambiamos los mensajes y apuntamos al servicio que estamos necesitando. Como estamos haciendo actualizando, entonces usamos el servicio de actualizar, que es parecido al de registrar, y mostramos el mensaje que ha actualizado el estudiante. Entonces, ya este método estamos haciendo uso de aquí arriba. Cuando guarde, él recoge todos los valores que tiene el formulario
y los envía dependiendo de lo que esté haciendo. Entonces, si está editando, si es diferente de 0 es porque está editando. Entonces, si está editando, le pone el ID al objeto para que sepa que está editando ese estudiante y lo envía a la petición del actualizar. Y si no está editando, o sea, si es igual a 0, por ejemplo, entonces registra. Entonces, de esa manera nos va a servir para registrar y actualizar. Vamos a guardar, vamos a cerrar los componentes, que ya estamos confiados de que va a funcionar. Y vamos a editar uno. Por ejemplo, este Pepito Sánchez está en el 20 de agosto. Vamos a revisar acá las peticiones. Vamos a actualizar, a ver qué aparece. Ahí actualizó el estudiante. Como no hicimos ninguna modificación, quedó igual, ¿verdad? Entonces, vamos a editarlo. Vamos a decirle que el fecha de nacimiento fue el 3 de agosto, por ejemplo. Lo actualizamos y listo. Ahí actualizó, pero en la base de datos solamente. ¿Sí? Si vemos aquí, si vemos acá, él actualizó en la base de datos. Pepito Sánchez está en el 3 de agosto. Pero lo que pasa es que nosotros no hemos vuelto a listar todos los estudiantes acá. Él no sabe o nosotros no le hemos dicho que cuando actualice de una vez recargue la tabla, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en el gestionar estudiantes, cuando abra el modal, este modal nuevo estudiante, hay un método en este dialog ref, cuando uno abre el modal, para que él sepa cuándo fue cerrado. Entonces le digo que cuando después de que sea cerrado, suscríbase y haga lo que yo le diga, ¿sí? Entonces, cuando se suscribe, entonces yo le voy a decir, se suscribe, res. Entonces acá ya hace lo que yo le diga, y entonces como ya después de que ha sido cerrado ese modal, entonces este res es la respuesta que yo le doy cuando yo cierro un modal. Si recordamos acá en el modal, en el guardar estudiante, cuando nosotros lo cerramos, cuando nosotros le decimos close, nosotros le devolvimos un true, o sea que lo hizo bien. Y cuando lo cerramos acá, le devolvimos un true también. ¿Sí? Entonces acá nosotros podemos validar eso. Cuando se ha cerrado, este res es lo que nos envían desde el otro componente. Entonces yo digo, si res es igual a true, que es así esa validación, entonces simplemente llámeme al método listar estudiantes, que lo que hace listar estudiantes es volver a hacer la petición y traerse todos los estudiantes que estén en la base de datos. Entonces con esto ya terminaríamos todo. Vamos a guardar y vamos a esperar que recargue. Bueno, ya recargó. Creo que fue rápido. Entonces ya vamos a editar este Pepito Sánchez, tiene el 3 de agosto de fecha de nacimiento, vamos a cambiárselo a 8 de agosto, vamos a actualizar, vea, ahí él actualizó y de una vez hizo la petición. Si revisamos acá en la network, en las peticiones, vamos a editar. Cuando editamos, el cargo hizo la petición del tipo de identificación, del tipo de sangre para cargar los selects y hizo la petición también del listar por ID, que devuelve el estudiante como tal, que está editando. Vamos a limpiarlo, vamos a actualizarle, vamos a decirle que tiene el 12 de agosto fecha de nacimiento y ahorita va a llamar Pepito Sánchez, pero Puentes. Vamos a decir Pepito Lucrecio. Y va a ser del 1 al 8. Entonces vamos a actualizarlo. ¿Y qué es lo que hace cuando lo actualiza? Él envía dos peticiones. Una petición es del put que actualizó y otra petición es del listar todos, que es del get. Entonces primero actualizó y luego que se dio cuenta que lo actualizó bien, que fue la validación que habíamos hecho ahorita acá, de que sí es igual a true, entonces de una vez lo listó. Entonces vea, de una vez ahí ya se actualizó la tabla y se trajo los datos que existen realmente en la base de datos. Se le cambió el número de identificación a Pepito, se llama ahorita así, tiene este apellido y ahorita es del 12 de agosto. E igualmente va a funcionar para cada uno de los campos que uno quiera cambiar en el formulario. Quiero cambiarle que Pepito ya ahorita es registro civil, el tipo de sangre es O positivo, lo cambiamos, listo, ahí ya nos actualizó. Nos cierra el componente, nos cierra el modal, nos muestra el mensaje y listo. Y el nuevo estudiante nos va a servir también de la misma manera. Este mismo modal, que es un componente, nos va a servir para poder reutilizar al nuevo y al actualizar. Entonces vamos a registrar uno, vamos a registrar por ejemplo un pasaporte, vamos a decirle un pasaporte así, vamos a decirle Ramiro Flores, fecha de nacimiento va a ser el 25 de agosto, tipo de sangre A negativo. Listo, ahí nos registró pasaporte,
el número de identificación, Ramiro Flores, 25 de agosto y A negativo. Y el tipo de sangre, A negativo, vamos a cambiárselo, vamos a decirle que quedó positivo, lo actualizamos. Listo, ya actualizó y cargó la tabla de nuevo. Y ya con eso concluimos el registro, la actualización y listar la tabla del estudiante.